Escalas de medición de las variables. Los valores finales que obtenemos luego de medir una variable tienen distintos atributos, pero a nosotros nos interesa únicamente 3, los cuales nos permiten diferenciar 4 escalas de medición. La escala nominal no tiene ninguno de estos atributos. La escala ordinal tiene 1, la escala de intervalo 2 y la escala de razón los 3 atributos. Las variables categóricas, llamadas también cualitativas, tienen como valores finales a las categorías. Por ejemplo, masculino, casado, secundaria, severo. Las variables numéricas, llamadas cuantitativas, tienen como valores finales las unidades. Por ejemplo, menos 10 grados centígrados, menos 10 dólares, 20 kilogramos, 3 hijos. La escala nominal se diferencia de la escala ordinal por uno de sus atributos, el orden. La escala ordinal posee un orden entre sus categorías. Por ejemplo, primaria, secundaria y superior son las categorías ordenadas de nuestra variable nivel de instrucción, situación que no se puede reconocer entre las categorías de soltero, casado y conviviente en una variable nominal denominada estado civil. La variable de intervalo se diferencia de la variable ordinal por un atributo denominado distancia. Así podemos medir la distancia entre menos 10 grados centígrados y 0 grados centígrados con un termómetro. También podemos medir la distancia entre 10 dólares y 20 dólares. Esta es la misma distancia que encontramos entre 20 dólares y 30 dólares. En la escala ordinal no podemos realizar estas mediciones. No podemos decir que existe una distancia entre el dolor de intensidad leve y el dolor de intensidad moderada. No podemos asegurar que quien tiene un dolor de intensidad severa le duele exactamente el doble que aquel que presenta un dolor de intensidad moderada. La escala de intervalo se diferencia de la escala de razón por el atributo origen. Esta situación hace que el 0 signifique la ausencia del individuo. Por ejemplo, no existe una persona que pese 0 kilogramos. Tampoco existe un cliente que haya realizado 0 compras, porque ya no sería cliente. Las variables categóricas que engloban a las escalas nominal y ordinal pueden ser dicotómicas si tienen solamente 2 categorías o politómicas si tienen más de 2 categorías. Se suele pensar que las variables dicotómicas todas son nominales, pero aún aquí podemos encontrar ejemplos de variables ordinales dicotómicas como nuevo y continuador. Para ser continuador, antes se tuvo que ser nuevo. Aquí se reconoce perfectamente el carácter ordinal de estas 2 categorías. Las variables numéricas que engloban a las escalas de intervalo y razón pueden ser continuas si provienen de medir, o discretas si provienen de contar. Las variables continuas se pueden representar tanto con números enteros como con números fraccionarios. Y entre 2 valores siempre encontraremos un valor intermedio que represente a una unidad de estudio. En cambio, las variables discretas solamente pueden ser representados con números enteros. Por ejemplo, el número de hijos. Y es que nadie puede tener un hijo y medio.
La escala de razón puede convertirse en una escala de intervalo si le hacemos perder el atributo origen. A su vez, la escala de intervalo se puede convertir en escala ordinal si le hacemos perder el atributo distancia. La escala ordinal también se puede convertir en nominal si le hacemos perder el atributo orden. En términos generales, podemos convertir una variable numérica en categórica, a lo cual se le denomina categorización de la variable.